En la profesión de la fe, en la segunda sección, continuamos ahora con creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Vimos todo el misterio de María y vamos a entrar a otro misterio, recordando la palabra misterio en su, no solamente la etimología, sino la semántica. Dar a conocer en una parte toda una verdad que no se concibe completamente con la razón. Y el número 512 va a responder desde la fe también y desde la tradición de la Iglesia lo que muchas veces queda en el aire y se hacen conjeturas que precisamente responde a un sentido real de la Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia, es un libro religioso. Subraya la palabra religioso. ¿Es que tiene elementos históricos? Sí, pero el aparato crítico de la historia no lo tiene con exactitud la Sagrada Escritura. ¿Tiene lugares de geografía o geográficos? Sí, pero no es un libro de geografía. ¿Tiene elementos también o personajes no legendarios de leyenda, sino personajes que existieron? Pero 100% por favor, la Biblia no va a responder a etapas geológicas, ni paleontológicas, ni características de actas de nacimiento, fechas con exactitud. Simple y sencillamente habla del acontecimiento del pueblo de Israel a la llegada del Mesías Jesús, y eso es lo que circunscribe. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que Dios creó el mundo? Porque hay un origen principal. Pero ¿en qué año? Para Dios no hay tiempo, en nuestra fe no hay tiempo. Existió Jesús en un consenso de aproximadamente 33 o 34 años de vida, eso es diferente. Pero ya existían otras culturas, sí, ya existían otras culturas. Ya existía el hombre en la llegada de Jesús. Pero Dios crea a todo el universo y de ahí se desarrolla de una manera simbólica el concepto de un pueblo que espera un Mesías a una realidad. Bien, entonces por eso se pone en el capítulo, en el párrafo 3, los misterios de la vida de Cristo. 512, ojo, respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, que son concepción y nacimiento. Repito el credo: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nuestra salvación. Y viene el concepto y el misterio de la Pascua: pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, y ya les dije el porqué el credo de los apóstoles dice así: porque bajó al seno de Abraham, resucitando el Mesías, el carácter salvífico que tenía ya desde su vocación. Cuando esta expresión se da,
no es para que visite a los infiernos, sino para la salvación que realiza Jesús. Él se desciende a los infiernos, resucita y asciende. Este es el misterio. Eso sí lo podemos constatar, porque después de este acontecimiento de su muerte, que existe su muerte, que existen relatos verídicos de la muerte en historiadores no cristianos, sabemos que Jesús nace de María la Virgen. ¿Cómo fue concebido? Por obra y gracia del Espíritu. Nace. En su crecimiento a nosotros lo que nos interesa no es, por favor, esos libritos que salen de que Jesús estudió y vivió en Cachemira, son más antiguos que Cachemira. Que Jesús se fue con los gurús. Jesús tenía una espiritualidad mucho más profunda que los gurús. Que se fue al Himalaya, no necesitaba del Himalaya para él agarraba los montes y se ha ido al Himalaya, se muere de frío porque donde estaba y contrastaba era Jerusalén, que en la mañana era calor y en la noche sí hace frío. Por favor, seamos sensatos en lo que la gente se imagina. Y entonces, ¿por qué tenía esa filosofía que era hijo de Dios? A sus mismos apóstoles los invita a enseñar a orar. Cuando es incluso Jesús interrogado, ¿por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Cuando ustedes oren, háganlo de esta manera, pero no lo hagan como lo hacen los publicanos y los fariseos. Métete a tu cuarto, cierra tu cuarto y habla en lo secreto con tu Padre que ve lo secreto. No hagas alarde de la comunicación en la oración. Aspectos que para nosotros realmente tendríamos que retomar muchos de estas palabras que Jesús dice. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús. ¿Dónde pasó su infancia? ¿Dónde pasó la adolescencia? ¿Dónde llegó la juventud? Son aspectos que no se tocan porque no estamos hablando de la vida total de Jesús. Los evangelios hablan de los principales misterios de Jesús y a lo que fue enviado por el Padre. Entendámonos. Si no, por eso luego creemos las películas que salen pintando un Jesús perseguido desde pequeño por los fariseos o por Judas Iscariote cuando eran niños, como si tuvieran la misma edad. Película mexicana muy mal dirigida, muy mal vista, porque el niño Jesús no lo querían desde pequeño, ni a él ni a Juan, y entonces salía a hablar con los perros que eran sus únicos amigos, y si corría y destrozaba un jarro, porque había jarros, solamente los tocaba, soplaba y salían pequeños pajarillos cantando. Eso no existe. Hay unos libros, Padrecito, para que no se le olvide, Padrecito Ángel, que usted todo lo critica, que se llaman apócrifos. Por eso se llaman apócrifos, hijo. Por eso, porque son muy fantasiosos. ¿Ustedes escucharon a Calimán alguna vez, los que están más grandes que yo? Sí. En la radio. Sí. Y era Calimán, el hombre increíble. Y su gran amigo Solín. Bueno, Luis Manuel Pelayo nunca se vistió de blanco y era Calimán su voz. Nos imaginábamos en aquellos lugares donde caminaba en el desierto, donde era libertador, porque luchaba contra la injusticia, etc. Y el pequeño Solín era casi su alumno y Calimán era el sensei. Por favor, pues era una novela. No, pero aquí traía la K, pues sí, de kilo también. Y cuando se hizo viejo pesaba más kilos que cuando era Calimán. Así. Entonces,
artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús nació, creció también como cualquier persona, hizo su vida pública y es en el signo del bautismo donde inicia esa vida. Para algunos de los evangelistas, para otros las inicia en el famoso Sermón de la Montaña. Juan lo testifica de otra manera, pero no encontramos ese Jesús joven, encontramos al Jesús de todo ese misterio pascual. El misterio que significa el paso que Jesús realiza para la liberación del hombre contra el pecado. Y de aquí, esa es la vida terrena, que algo coincidió. Oigan, en 3 años escribir 36 capítulos o 20 capítulos o 25 en otro evangelista es un resumen de una vida de 3 años que dijimos, bueno, que agarra lo más importante. Pero muchos se asemejan en el desarrollo. Por ejemplo, ayer que escuchábamos a Lucas, Lucas es el único que escribe la parábola del hijo pródigo. Es el único. Los demás encontramos muchos textos similares, pero no todos inician con la vida de Jesús como la inicia Mateo o Marcos. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar una importancia a donde son sus interlocutores, que es lo importante que quieren presentar de Jesús. Ese Jesús con raíces judías, ese Jesús que va a los paganos, pero que también habla de recién convertidos, ese Juan con la escuela juanina que habla más de Jesús como Dios, etc. La pretensión del autor es diferente, pero hay muchos puntos que se unifican en la vida pública de Jesús. Y la mayoría coincide, con todo respeto, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No hay ninguno de los evangelistas que no hable de ese acontecimiento, que fue lo que más les impactó entonces a ellos, la vida pública de Jesús en este aspecto. Ese misterio pascual que estamos viendo, que fue un hombre terreno, sí, que estuvo un tiempo determinado, sí, que convivió con ellos, sí, que sanó a muchos, sí, que lanzó discursos, sí, y que dijo: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ama a Dios sobre todas las cosas. Esto no lo podemos quitar, porque ahí hay coincidencia. Y hay una aseveración tal que deja de ser coincidencia. Es el mensaje que todos captaron. Luego, todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad. Sí es importante en la Navidad. Por eso, con todo respeto, se ha comercializado tanto. Yo digo, y me van a disculpar, que han cambiado el nacimiento de un niño pobre por cajas envueltas con moño de color rojo, con un señor gordo que nada tiene que ver con la fe de los cristianos. Ya han comercializado también la Pascua del Señor, que han hecho, cuidado, por eso, porque se lo digo, es que son cuestiones de cultura y nosotros lo hacemos porque los niños se divierten. No, yo me puedo divertir con un payaso y Jesús no fue un payaso. Es que los niños aprenden más así, no los confundas. Porque otro de los signos también, que se vive mucho en el pueblo anglosajón, es que porque el conejo
es el animal que se reproduce más rápidamente, sus camadas son numerosas, y la Pascua es vida, confunden la fertilidad con un huevo de una coneja y van y les comen. Pero ese no es el sentido de la resurrección para el cristiano, ni tampoco el señor gordo, ni siquiera el guajolote o pavo, ni siquiera los romeros o tamales. Estamos festejando el nacimiento del niño. El nacimiento del niño, si fuera niño Dios, estarías contemplando. Por eso, arbolitos de Navidad, en lo personal, a mí no me dicen. Es que es una costumbre del verdor de la esperanza, de las luces. En Jerusalén, en Nazaret, que es un lugar desértico, había pinos. Pobre María alcanzó una cueva, nosotros le ponemos pescados hasta el nacimiento. Qué aburrido es usted. No, señores, si yo me apego a la realidad, qué bueno que llega alguien y arrulla al niño con su propia ropa porque él no tuvo ni siquiera, ni pampers, por favor, Si quieren ponerlo así, no había pampers. Ni la Virgen María iba con el pediatra antes, él y después del parto. Usted es muy simplista, soy lo que quieras. La resurrección, ¿qué es lo que debemos gozar, disfrutar, alegrarnos, aplaudir, brincar porque nuestro Señor ha resucitado? Sí. Hay que dormirnos en la tarde porque es la misa más larga. Hijos, lleva la cuenta de las lecturas porque desde el inicio de la creación, o en la creación, hasta la liberación, te va conminando a que escuches nuevamente lo que es la historia de un pueblo que espera su liberación. Y que la sigue malentendiendo con un libertador guerrero cuando lo que hay que liberar por parte de Jesús lo ha hecho, que es la muerte espiritual, dando su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y por eso te dicen, goza 50 días, porque es la fiesta más larga que tenemos los cristianos. Pascua, Pentecostés, con eso concluye. Pentecostés no es una fiesta aparte, porque luego vienen los carismáticos, con todo el respeto de los católicos, y piensan que con una misa de sanación le están dando el culto al Espíritu Santo, cuando, por favor, la fiesta de Pentecostés cierra la Pascua. Y aunque no hubiera sanaciones, ni quien se volteara así, ni se cayera en el suelo, con todo respeto, porque parece que eso es lo que impacta más, ten por seguro por lo menos, y respeta que el Señor venció a la muerte. Y sí hay que alegrarnos por eso, pero no nos digas misa de sanación. Todas las misas son de sanación, hijo. Llegamos aquí pecadores y nos vamos con la gracia. ¿Necesitas más sanación? Es que hay quien está poseído por el demonio. Aquí el demonio, si hubiera estado, se sale. Porque está lo más grande. Y le tienen miedo que para qué les cuento. No porque esté San Miguel Arcángel, está el Señor. Y la fe de lo que aquí se celebra. ¿Los veo poco convencidos o los veo así como que diciendo? Impactado. ¿Quién no entiende este misterio?
Entonces, creo que no ha comprendido la esencia de la fe. Todo el misterio, fíjense, Navidad y Pascua, nacimiento, ojo con lo que vamos a vivir, porque esto uno lo tiene que aceptar desde que viene y tiene conciencia en el mundo. Yo nací de parte de Dios para volver a Dios. Porque la crucifixión de este Señor por toda la humanidad, aunque yo no creo en Él, con su muerte a mí me dio la vida eterna. Tengo que ganarla, sí. Pero su Pascua, la palabra Pascua es paso de liberación. El Señor me liberó. Y termino con la siguiente. La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. La catequesis debe de presentar, y aquí basta indicar algunos elementos comunes a los misterios de la vida de Cristo, para esbozar los principales misterios de la vida culta y pública de Jesús. Toda la vida de Cristo es un misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Por curiosidad no te van a responder, Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Para que no anden buscando lo que no van a encontrar, no sean morbosos. Lo que se ha escrito en los evangelios lo ha sido para que crean que Jesús, por eso reitero, la Biblia es un libro religioso. Jesús es el Cristo ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No busquen lo que no van a encontrar. No es recetario y tampoco es directorio ni diccionario. Eso no es la Biblia. Que les quede muy claro a todos, católicos y no católicos. No se metan a buscar lo que saben que no van a encontrar. 2. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe. No se escribieron en el momento. Cada uno de los libros tiene una etapa. La escuela juanina terminó hacia el año 70-90. Marcos, si no mal recuerdo, fue en el año 60-65. Lucas prosiguió con los libros de los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando 30 años después del acontecimiento de Cristo con su muerte y su resurrección. Estoy hablando de la era cristiana. ¿Saben lo que es escribir 30 años después del acontecimiento y acordarse de esas cosas? Si yo no me acuerdo ni lo que desayuné hoy en la mañana. Y sin embargo, tener escrito todo este punto, por eso es lo que hay que tomar en consideración. Ay, ¿y qué tal si fue un invento entonces porque pasaron tantos años? Espérate, porque hay algo que no has considerado y por eso nos queda a nosotros este rango como libro religioso. Lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu, porque la Sagrada Escritura tiene tanto su lado divino como su aspecto humano. Y aquí hay algo importante que señala la Sagrada Escritura y señala la fe de la Iglesia. Dios respeta al autor del libro. ¿Cómo la ven? De esos primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros,
habiendo conocido por su fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, a través de sus gestos, sus milagros y sus palabras. Se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad parece así como el signo, eso es el significado, de la palabra sacramento, es signo visible. La palabra sacramento significa signo visible y sensible. Es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo lo que había de visible en su vida terrena, conduce al misterio de lo invisible, de su filiación divina y su misión redentora. Lo humano de Jesús me llevó a la divinidad. Lo divino nos debe llevar a nosotros a ser también más humanos. Y lo proclama la Escritura: en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Preguntas? No, más bien iba a comentar que también en esa época acostumbraban mucho a transmitir las cosas oralmente. Ah, claro. Tenían, pienso yo, mayor fijación de memoria que la que tenemos ahora, como para poder pasar décadas transmitiendo el conocimiento de esa manera a las comunidades. A propósito de lo de los evangelios, ¿no? De que si uno cuestiona si fue producto, si le agregaron ahí de su cosecha, pues yo creo que sí había una buena base también de conocimiento transmitido en las comunidades. Les quiero recordar, se los voy a repetir, espero que ya se lo sepan. Hay un tripié para la fe cristiana. El primero, tradición oral y escrita. 2, magisterio de la Iglesia. 3, Sagrada Escritura. Los hermanos separados se basan de la tradición oral y escrita de lo que la Iglesia vivió. Los hermanos separados, los primeros 4 siglos que enseñó la Iglesia, los deben de tener como base. Porque es hasta el año 318 aproximadamente, 380, no recuerdo ahorita, se me fue el 8, si es el último o el segundo, cuando se hace el canon de los 73 libros revelados como verdaderos. O sea, 300 años y de ahí hasta el siglo XV, 11 siglos, 1100 años, era una sola iglesia, una sola Biblia. ¿Qué magisterio siguen teniendo los separados? Ninguno. ¿Y la tradición de dónde la toman? De los judíos y de los primeros cristianos. ¿Y la Sagrada Escritura? La mayoría de los libros de la Iglesia Católica. Traducción Reina Valera. O sea, hello.
ustedes católicos no la leen, precisamente por eso lo impidió la Iglesia, si no lo saben, porque empezaron a hacer la interpretación de la Escritura y miren lo que hay. Ya salió hasta el libro de Mormón, que es mucho más importante que la Sagrada Escritura para los mormones. Los testigos creen que Russell es lo mejor. Y si quieren, hasta el abuelo Cruz, que fue jugador de fútbol, les mandaba un libro gratis. Y los de Pare de Sufrir siguen haciendo un gran espectáculo y de repente agarran la parte de la Biblia que quieren, pero lo demás lo copian de la Ciudad Santa. Qué raro que cuando van a comprar en Pague por Sufrir o la Iglesia de Dios o la Luz del Mundo, la Iglesia de Dios, vayan a los lugares santos donde el que realizó los milagros fue Jesús y están plasmados primero en la Sagrada Escritura y en los Evangelios: aguas, aceites, tierra, etc. ¿No se les hace que son muy copiones y que no tienen nada de original? Es que ustedes bautizan niños, se siguen bautizando adultos, pedazo. Se llama catecúmenos. Padre, ¿hay más evangelios o por qué no hay? Porque los libros, los otros evangelios que aparecían de Pedro, de Magdalena, de no sé cuántos santos, de San Judas, en fin, eran demasiado fantasiosos. Se les daba el título, pensaban que ellos eran quienes habían escrito. Por eso se forma un canon de lo que es verdaderamente revelado a través de la tradición de los que vivieron la vida con Cristo. Realizar un canon, o sea, la regla base de estar, no solamente se hace por usos y costumbres, en qué fueron los lugares o los acontecimientos que coinciden. Porque vamos a ser muy estrictos. Lucas no fue apóstol. Marcos fue apóstol, pero de Pablo. Pero San Juan sí, Mateo también. O sea, de dos, pero uno más recogió todo lo que había escuchado de Pablo, y Pablo no conoció a Jesús. Y sin embargo, Pablo en su conversión habla tanto de Jesús que hace todo un viaje, y por eso las cartas, que ayer escuchábamos una hermosa declaración a Timoteo. Todo el cuerpo paulino de la carta en el mundo pagano es un extraordinario testimonio que no realiza ningún otro apóstol de la figura de Cristo después de su muerte, su resurrección y su ascensión, de lo que ha perfilado ya en las primeras comunidades, como lo hace Pablo, con todo respeto. De lo único que hay un indicio es el Apocalipsis que recibe Juan. Y el libro del Apocalipsis, en el orden escrito, no se vayan a espantar, pero es el segundo libro. Es que está hasta el último, porque habla figuradamente. Pero primero fue las cartas, el Apocalipsis y el Evangelio. Cuando lean una Biblia, vean la introducción. Dos grandes cuerpos en la literatura del Nuevo Testamento se conocen así, señores: el cuerpo juanino y el cuerpo paulino, porque no directamente Juan o Pablo estaban escribe y escribe y escribe. Se les cree de la autoría por la inspiración que dan algunos escritores.
Por eso se le llama una escuela. ¿Y por qué los otros evangelistas que en ese sentido eran muy fantasiosos, la iglesia entonces qué hace para que no? Pues quítale la verdad porque no todo se cree. No son cuentos de hadas. ¿Quién decidió un organismo? Son los 70 sabios, encabezado por Jerónimo. O sea, eso ya es parte de la historia de la iglesia. Son los primeros siglos, pero ese es otro punto a tratar. Después, si quieren, lo vemos. No, pues todavía no llegamos ni siquiera a la primera parte, cuando empiece la vida de la iglesia. ¡Uy! Les tengo cada chisme. ¿Nos puede adelantar? ¿Les puedo adelantar que los chismes? No seas así, Nelda. Te puedo contar la historia de tu iglesia, que es grande, pero los chismes no. No, pero los chismes de la... ¿Qué? ¿Los chismes? No. La historia. Sí, San Jerónimo fue uno de los primeros estudiosos de la Sagrada Escritura y lo transmitió al griego. Uy, vamos en el 500, nos faltan Por los eso, números. adelántelo, porque ya no va a estar. Es que a eso me preocupa. Por eso le estoy pidiendo que los adelante. Tenemos 2 por día de 25. No, lo que pasa es que esta parte del credo, que es la primera, hay que dar una razón de por qué repetimos el credo y cómo está sustentado, para que no digan que nosotros inventamos las cosas. Por eso se llama catecismo, catequesis, enseñanza de la Iglesia Católica, pero se les está diciendo el por qué lo decimos, por qué está reducido en la oración de los domingos. Lo que decimos en 2 minutos, porque parecemos flecha de indio y parece que a ver quién va echando carreras. A ver, ¿sabes lo que estás diciendo? Pues te lo estoy explicando, ¿por qué lo decimos? Para enunciarlo. Ayer les ponía el ejemplo, o no sé qué día les ponía el ejemplo de la gente que va, hace 8 días creo que fue, va al domingo con los papás, ¿no? El sábado, los papás les decían el sábado, ustedes son aficionados a un equipo, van, se ponen la camiseta, se saben el himno, saben el nombre de los jugadores, saben todo. ¿Por qué no proclaman lo mismo de acá? Yo repito como perico, pero me falta el contenido. Pero decirle a alguien que no lo conoce, ni siquiera lo reza, no católico, porque los protestantes no hacen caso de esto. Sin embargo, existe en la tradición, otra vez, y en el magisterio, el primer credo, que es de los apóstoles. ¿Y por qué no lo hacen? Y está en la Escritura que decidió los infiernos. Esa era la duda que tenía. Entonces no es que realmente descendió, sino es la... Lleva la salvación porque algunos judíos creían en la resurrección y decían, ¿y dónde quedaron todas esas almas hasta que venga quien las salve? Pero el infierno no es que haya un lugar rojo como la rosticería llena de... No, señores, el infierno es la ausencia en la vida eterna de la gloria de Dios. Eso es el infierno. 28, 29, Imagínense lo que es la gloria de Dios, que para eso hay que estar en la eternidad. El infierno es la ausencia de Dios. Todo pecado es la ausencia de Dios, pero de esta manera eterna. ¿Y si es demonios y todo eso? Digo, de compañeros, ¿no? de ahí con uno. Sí, con cuerdas. ¿Por qué no viniste el sábado? A ver el demonio en forma de otras cosas. El día 28, 29 y 30 quieren que hable de un libro
que les dejé a leer y que supongo que ni siquiera lo han abierto ni lo han buscado. Giovanni Papini, que se llama El Diablo. Está tratado bajo un aspecto filosófico. Papini. Giovanni Papini. Filosófico, antropológico, teológico, hermenéutico. Va a ser leído por el diablo. Y va a dejar varias preguntas. No quiere ser una apologética del demonio. Es lo que dicen los principales autores. Lo trata de una forma tan seria Giovanni Papini como trató un libro que se llamó Gog. Es uno de los principales escritores del siglo XIX en Italia. Profundo y retórico para su lenguaje. Así es que no vamos a hacer exorcismos. ¿Por qué lo escribe? Porque hay muchos malos entendidos sobre el diablo. Nunca vieron, con todo respeto, nunca vieron una película de Cantinflas que se llama Un día con el diablo. ¿No? Ustedes nada más se acuerdan de Cantinflas con el Chato y ya con eso. No. Hay una película que se llama así, Un día con el diablo, y el personaje del diablo lo hace don Andrés Soler. Él, por extrañas circunstancias, aparentemente está muerto y en lugar de llegar al cielo lo mandan al infierno. Y entonces presenta unas vicisitudes de la vida en el infierno, pero lo que está teniendo en la realidad de la película es un sueño que se convirtió en pesadilla. Entonces hace pues algo muy referente a los conceptos que tenemos del demonio. No digo que no exista, no digo que hay que reír, no, pero a veces, no, ¿para qué se los digo? ¿Para qué se los adelanto? Mejor va a quedar la última pregunta, el día este. Pero no es, vamos a hablar de espantos, no, vamos a ver de cómo nos curamos con una misa de sanación, no. Por favor, léanlo para que comprendan algunas cosas y si no se entiende desde ese carácter, pues podemos dar algunas respuestas. Por favorcito. Es un libro muy chiquito, es un libro chico, pero tratado con mucha seriedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces continuamos mañana de inmediato porque ya terminamos la hora. A quienes nos están siguiendo, muchas gracias por su compañía. ¿Cortamos ahí? Sí, ¿verdad? Bien. ¿Y ya llegaron las personas o no? No. ¿Iban a llegar? Iban a llegar aquí. ¿Aquí? Bueno, búscame por favor aquí, porque hay mucho que hacer.